Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, iba a decir bienvenidas y bienvenidos, pero creo que somos todos bienvenidas. Bueno, agradecer al Ateneo que nos haya dejado este espacio, gracias a Cristina Consuegra. Decir también que no debería estar yo aquí presentando este acto, sino la presidenta del Fórum de Málaga, Amal Castro, que por motivos de enfermedad y por prescripción facultativa está en la cama. Entonces yo quisiera mandarle desde aquí un cariñoso saludo, que esté tranquila, que todo va a ir muy bien, que nos acordamos mucho de ella y que le mandamos un fuerte aplauso. Presentar la 28ª edición del libro de Fórum, que este año lleva por título Agenda Política Feminista 2018-2019. Este libro se empezó a gestar prácticamente después del 8 de marzo de 2018, con todo lo que conllevó, no solamente a nivel de manifestaciones, sino con la huelga de 24 horas, con los 4 ejes, laboral, de consumo, de cuidados y a nivel educativo. Y luego fue en imprenta prácticamente antes del 8 de marzo del 2019, ¿no? En este periodo además hubo una serie de cambios políticos, unos mejores, unos peores, otros no sabemos qué va a pasar, pero bueno, de ello hablarán mejor mis compañeras seguramente, ¿no? Pero vamos a seguir luchando, tenemos que seguir en la brecha y tenemos que seguir empeñadas en nuestros derechos, porque no nos van a regalar nada. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a las compañeras del Fórum, porque siempre que venimos aquí, nos sentimos unas más del Fórum de Málaga, porque siempre somos muy bien acogidas, no solo correctamente, sino muy cariñosamente, ¿no? Y es verdad que sí quiero un recuerdo expreso que le llegue para que se ponga pronto buena a Mar, ¿no? Sé que ha puesto mucho empeño en que estuviéramos hoy aquí, y yo creo que se lo debemos a ella y bueno, eso, que se ponga muy pronto buena, ¿no? Yo también quiero agradecer a todas las compañeras del Fórum, como ha dicho la compañera nos ha presentado. No es un libro al uso, sabéis que este tipo de publicaciones forman parte del ADN de la organización que representamos y viene a recoger el saber colectivo y es un potencial que tiene el Fórum. Sin duda también agradecer a las compañeras que están en la mesa el que nos acompañen hoy aquí y que hayan participado desde el primer momento que se las llamó para participar, y que esta agenda feminista que queríamos diseñar, que queríamos colocar para luego poder hacerla llegar a los partidos políticos, aquellos que quisieran conectar con nuestras reivindicaciones, sin duda alguna no dudaron, ¿no? Y nos consta que son agendas, las agendas de las tres son agendas muy a tope, ¿no? Pero eso, yo se lo agradezco a Elena, se lo agradezco a Sara y, como no, también se lo agradezco a Lidia. A mí me dijo Mar que intentara ser breve porque sí, y porque además yo entiendo que las verdaderas especialistas que van a hablar de los bloques que nos interesan son ellas, ¿no? A mí me toca la introducción un poco del libro y voy a ser breve. Traíamos un PowerPoint, tanto Lidia como yo, que no lo vamos a poder utilizar, pero no pasa nada. Yo me voy a visitar de vez en cuando las notas que tengo escritas para no irme mucho del guión y así ser breve y darle tiempo a ellas. Decía la compañera que yo creo que es importante contextualizar el trabajo de este tipo en los contextos políticos, ¿no? Estamos hablando de agenda feminista, no tendría razón de ser si no analizamos mínimamente en qué contexto político tiene lugar el trabajo que aquí presentamos. Bien, es verdad que me está pasando una cosa muy singular, ¿no? Y es que, bueno, cuando hemos editado un libro, lo vamos presentando y a mí como que me vale la presentación. Pero bueno, en estos avatares políticos, de esta intensidad, desde marzo, como dice la compañera, ¿no? Que habíamos pasado estábamos todavía con el regusto del éxito de la huelga del 8 de marzo de 2018 y además estábamos con plenas energías organizando la del 2019. Es cuando aparece la tarea de que tenemos que organizar esta agenda política que el Fórum quiere presentar a la sociedad, ¿no?
También es verdad, y no quiero que se me olvide, no solo era la huelga del 8M 2018 ni la de 2019, que sin duda alguna fueron unos éxitos tremendos. Yo quiero también remontar un poco, que no perdamos la genealogía del movimiento, de la lucha del movimiento feminista, y quiero mencionar aquí lo que supuso las mareas concretamente la marea morada, que además tuvo una especial relevancia aquí en este territorio, porque en Málaga, ¿no? Porque creo que fue uno de los territorios de donde partió y luego ya se extendió. Quiero recordar también la gran movilización del Tren de la Libertad, y como no, quiero recordar el 7N 2015, que tuvo una fuerza enorme y fuimos capaces, y digo fuimos porque creo que el Fórum también participó de toda esa fuerza, de colocar las violencias machistas en las agendas políticas. Y a partir de ahí no se ha parado, pero es verdad que hubo un antes y un después desde ese 7N 2015, ¿no? Bueno, pues dicho un poco esto y contextualizado ese momento, sí quiero comentaros que el Fórum presenta esta agenda política desde un feminismo autónomo y totalmente independiente, ¿no? Pero desde la fecha que digo que se empieza a trabajar en esta agenda, el contexto político ha variado muchísimo, ¿no? Quiero recordar aquí que en junio de 2018, hace 2 días, pues después de muchos años de travesía por el desierto para el movimiento feminista y para las reivindicaciones en políticas de igualdad que vinieran a dar respuesta a las necesidades que presentaban las mujeres, después de esa travesía tan larga que ha supuesto los años de gobierno del Partido Popular, se presenta una moción de censura y es ganada por todo el Partido Socialista. Sin duda alguna fue un contexto político que nos favoreció al movimiento feminista, pero sí quiero reconocer y subrayar que este cambio del partido del gobierno, a pesar de que abrió un nuevo panorama para la lucha feminista, tenemos que remarcar que ello no supuso en ningún momento y en ningún caso de desgaste en la validez y actualidad de las reivindicaciones que teníamos colocadas en nuestra agenda, ¿no? Porque además de ese cambio de gobierno, como digo, tras tantos años del Partido Popular, dependía el alcance y las limitaciones, el ritmo y trascendencia social de nuestras iniciativas, ¿no? Para todo ello reivindicábamos un presupuesto 2019 que revirtiera los recortes en atención a la dependencia, en vivienda social, en empleo, como no, como medio que empodera a las mujeres sin duda alguna, y en general en políticas de igualdad y contra la violencia de género, ¿no? Pero bueno, eso duró muy poquito, ¿no? Porque como todas sabéis, y no solo sabéis, sino que sufrís, ¿no? El año 2018 termina con las elecciones andaluzas, marcadas por la emergencia de un antifeminismo explícito, con propuestas ultraconservadoras que atentan contra los derechos de las mujeres conquistados con mucho trabajo durante muchas décadas, ¿no? Pero además, meses después hemos tenido un periodo electoral también muy intenso. Hemos tenido unas elecciones en el 26 de abril, 28 de abril y 26 de mayo, bueno, pues donde se ha concurrido desde lo estatal a lo local, ¿no? ¿Y qué panorama? Yo creo que quería contextualizar en qué momento estamos para luego un poco ver por dónde pueden ir las estrategias y en qué nos afectan y en qué afectan esas reivindicaciones que metemos en la agenda política. Bueno, pues nos hemos encontrado con un partido socialista, ¿no?, que gana las elecciones europeas, las generales, las autonómicas y las municipales, pero no con la mayoría suficiente como para poder gobernar en solitario, ¿no? Sin duda alguna se coloca como líderes en la política española, concretamente de la izquierda, frente a una derecha totalmente dividida y frente a una izquierda, Unidas Podemos, que según los resultados es más que evidente que presenta un descenso. Nos encontramos con un Partido Popular que se mantiene como primera fuerza de la derecha y que le gana a su principal rival, que en ese caso era Ciudadanos, ¿no? Y además por un amplio margen. Y aunque bajan con respecto a las elecciones europeas anteriores, en las autonómicas y municipales pues también, ¿no? Pero mantienen la joya de la corona, ¿no? Y en este caso se prevé que se mantenga.
Por un lado la Comunidad de Madrid y por otro lado que el Ayuntamiento de Madrid, que se había conquistado por la izquierda, pues vuelva otra vez en manos de la derecha, ¿no? Pero también el Partido Popular presenta unas circunstancias que para gobernar precisará de pactos que serán como en Andalucía, como en la comunidad autónoma que nos encontramos, ¿no? Lo que llamamos la alianza de perdedores y teniendo por lo tanto que utilizar a Vox como socio imprescindible. También nos encontramos con el panorama de Ciudadanos, ¿no? Que no supera al Partido Popular, que era su estrategia para ocupar ese espacio dentro de la política. Por lo tanto no se ha convertido en el líder de la nueva derecha y no consigue ninguna comunidad autónoma, ni tan siquiera ninguna ciudad importante, ¿no? Pero será socio probablemente de todos los pactos del PP que compartiendo papel con la extrema derecha, ¿no? Luego nos encontramos con Unidas Podemos, ¿no? Que sufre una gran bajada, ¿no? Pierde casi todas las alcaldías, ¿no? Excepto salvo la de Cádiz y la de Zamora, ¿no? Y, perdón, Zamora. Vale. Y Valencia, que arriba. Vale. Las autonómicas, el descenso es aún más significativo. Y bueno, y sí es también muy significativo que desde el 28 de abril al 26 de mayo se ha producido más de 10 puntos de bajada en el electorado. Es decir, algo está pasando y algo que nos preocupa, ¿no? Porque como luego al final retomaremos, es difícil ser feminista y no ser de izquierdas. Entonces, cada vez que un partido de izquierdas perdemos un poco las feministas también, ¿no? Pero bueno, eso luego. Y luego también nos encontramos con este partido que antes os he comentado, que irrumpe en las andaluzas, ¿no? Que a pesar de que se ha metido en el arco parlamentario, empeora sus resultados en las elecciones generales de lo que se esperaba, ¿no? Pero se convierte en socios del PP para conseguir algunas comunidades autónomas, como antes os he comentado, Madrid y probablemente Murcia, ¿no? Y importantes ciudades como puede ser Madrid. Bueno, y con respecto a las generales, en las europeas, más de un tercio de sus votos vuelven al Partido Popular, que es también un fenómeno que veremos cómo evoluciona, ¿no? Y entran en Europa, entran en el Parlamento Europeo con tres escaños, ¿no? En comparación con otros países, la ultraderecha española es mucho más débil en el Parlamento Europeo que la de muchas de las capitales no europeas. Pero es un fenómeno que no podemos desdeñar, porque Vox se sitúa como llave de gobierno en el tripartito de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, cuando estaba preparándome la presentación, ¿no? ¿Y cuáles son las amenazas que vierten sobre nuestras reivindicaciones y sobre los temas que van en nuestra agenda política? Y yo sacaba algunos ejemplos, ¿no? Y concretamente hay partes que son entrecomillados, son palabras, son expresiones y son ideas recogidas de su programa electoral, ¿no? El programa de Vox es claro y en este sentido quiere acabar con las leyes de violencia de género, memoria histórica y con la de LGTBI, ¿no? Recordar aquí que en sus programas para las elecciones autonómicas proponen sustituir las leyes contra la violencia de género por leyes de violencia doméstica que no discriminen al varón y atiendan por igual a todas las formas de violencia intrafamiliar. Otro dato impresionante es que exigen un mismo trato para la educación pública que para la privada y para la concertada. Incluyen como falta disciplinar muy grave, según lo que ellos entienden, el adoctrinamiento ideológico del profesorado, ¿no? Otro tercer punto que salta todas las líneas rojas es que el programa de formación de la extrema derecha defiende derogar leyes con un marcado carácter ideológico que atenten contra la libertad de pensamiento y de igualdad. Y ahí lo dejan, ¿no? Y citan también la supresión de las subvenciones a las asociaciones claramente ideologizadas, ¿no? Refiriéndose despectivamente siempre a las feministas radicales. Que ser feminista radical no es ningún insulto, es, bueno, pues ahí es un orgullo, está ahí la historia, pero ellos lo utilizan de esa forma, ¿no? A ver por dónde voy, que no 4.
si he perdido uno. Bueno, 6, 7, 4, bueno, nada. Bueno, pues este es el panorama que tenemos, es decir, desde que esto se hizo, que se hace mención en 3 ejes a las reivindicaciones que el Fórum como organización feminista es una agenda de reivindicaciones de mínimos, es decir, hay sobre ella una serie de amenazas que nos hacen a las feministas y concretamente no solo a la organización del Fórum, de estar muy alerta a lo que se nos puede avecinar, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿no? En este contexto político queremos reivindicar que esta agenda sigue estando totalmente actualizada, es decir, estas reivindicaciones hoy por hoy siguen estando todas en activo, ¿no? Y podemos encontrar en ese libro, digamos de alguna manera, 3 bloques, ¿no? En un primer bloque abordamos el tema de esa visión europea y esa visión internacional que necesitamos, y aquí hablamos de la organización a la cual el Fórum pertenece, que es la Iniciativa Feminista Euromediterránea, que a través de nuestra compañera y de vuestra compañera Mercedes, que ha sido hasta hace muy poquito la interlocutora, pues hemos venido desarrollando una labor de colaboración importante. A la vez también que en esa mirada internacional el Fórum también durante el 2018 ha estado muy presente en la campaña Rumbo a Gaza, que viene a denunciar el bloqueo de Palestina y concretamente viene a denunciar la situación en la que se encuentran las mujeres en la franja de Gaza. Concretamente, 2 de las socias del Fórum se embarcaron en uno de los veleros que, bueno, pues hizo el recorrido y concretamente Lucía Masarraza, que fue la que hizo el trayecto final, pues fue interceptada por el ejército israelí, secuestrada y posteriormente deportada, ¿no? Bueno, pues es esa visión que tiene el Fórum de la necesidad de colaborar en proyectos internacionales desde esa solidaridad que entendemos un poco más amplia que tal, lo que tenemos en nuestro país. Luego tenemos también otro bloque que están aquí, que va tanto Lidia como Sara se van a centrar en él, que habla de todo el cumplimiento e incumplimiento del pacto de Estado por una parte. Y también se va a abordar, esa parte la va a desarrollar más Sara, la histórica respuesta feminista a la violencia sexual, ¿no? A raíz del juicio de la violación de la manada, como todas sabemos. Y ella nos va a explicar la proposición de ley de protección integral de libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales que el partido por ella representa o representaba en aquel momento, ¿no? Sí, o representa, hablemos todavía. Bueno, pues presentó en su momento, ¿no? Bien, para abordar el tercer eje está Elena, ¿no? En el tercer eje que conlleva la publicación, aquí hablamos de que la producción de bienes y servicios no lo hace solo el capital y el trabajo remunerado, ¿no? Sino el trabajo no pagado de cuidados impuesto milenariamente a lo largo de la historia a las mujeres. Esa visión es la gran aportación desde hace un siglo de la economía feminista, y en ella nos detenemos en algunos de los capítulos que recoge la publicación. Además de centrarnos sobre la situación y alternativas del reparto social del cuidado de las personas en situación de dependencia. Todas sabemos que es una situación sangrante la que se está produciendo, no solo por el hecho de las personas que están reconocidas la condición de dependiente, que no le llegan los recursos, sino también porque todo esto recae sobre la figura de las mujeres que son que somos las eternas cuidadoras, ¿no? Al mismo tiempo se aborda en ese eje el informe mundial de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se titula El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro del trabajo decente, que según la OIT el trabajo no pagado de cuidados pues supone en España 133 millones de horas al día, equivalente a 16 millones de personas trabajando 8 horas al día, y es decir, y el 15% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y la vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente requiere crear realmente empleos en salud, en educación y particularmente
cuando hablamos de educación en la etapa de 0 a 3 años, ¿no? Y cuidados a la dependencia, como antes os comentaba, ¿no? Y cómo no, pues también abordamos, y de eso se va a encargar Elena, de abordar la situación del empleo de las mujeres, ¿no? Porque como ella nos contará, 3 millones de mujeres excluidas del empleo por dedicarse a las labores del hogar, entre comillas, o las labores del cuidado, ¿no? Que eso da, eso es un 1.700.000, ay, que no me sale la cifra. Más de 1 millón. Más de 1 millón de mujeres en paro y una de cada 4 en empleo parcial y por lo tanto precario, ¿no? Por lo tanto, hablar de empoderamiento de las mujeres con estas cifras es una pura falacia, ¿no? Bueno, para terminar, volvemos a reiterar el foro, la voluntad de nuestra organización de trabajar junto a los gobiernos, el resto de los actores sociales y al conjunto de la ciudadanía en la construcción y cumplimiento de una agenda feminista que conlleve verdaderos cambios estructurales y que desde luego no suponga ni un paso atrás en los derechos conquistados. Quiero terminar con una frase que, bueno, se le atribuye a Rosa de Luxemburgo, pero bueno, a veces te dicen que no es de ella, pero a mí me parecía muy pertinente traerla aquí, que dice así: el que es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. El que es feminista y no es de izquierdas carece de estrategias. Creo que en este momento sociopolítico en el cual os he dado unas pinceladas, necesitamos de ambas, de profundidad y de estrategia. Y ahí estaremos las feministas, ahí estaremos el foro. Por lo tanto, nada, muchas gracias y os dejo ya con mis compañeras. Diputada de Unidas Podemos en las 2 legislaturas anteriores, ahora ya no soy diputada, pero he participado en una proposición de ley que llevamos para proteger la libertad sexual y erradicar las violencias sexuales. Esta proposición de ley fue llevada al último pleno de la legislatura anterior. Lamentablemente fue cuando llegó la no aprobación de los presupuestos y se acabó la legislatura, con lo cual llegó a aprobarse la admisión a trámite, pero ahí se acabó. No obstante, creo que esto seguirá siendo un empeño del grupo parlamentario y se llevará a lo largo de esta legislatura. Cuando nosotras empezamos a hacer la ley, conectándonos con lo que decía Paqui, había un ambiente muy diferente, muy propicio para que esto saliera adelante. Es decir, en ese momento no nos imaginábamos que un partido político pudiera tan siquiera votar que no, porque era una cuestión, digamos, como muy socialmente empujada por las manifestaciones feministas. Ahora es cierto que estamos en una situación bastante diferente, pero bueno, yo sí que creo que por lo menos a Ciudadanos se le puede empujar a que tenga, aunque sea de manera forzada, que aceptar ciertas cuestiones que planteamos. No obstante, también soy consciente de que esto probablemente sufra bastantes recortes en un proceso de tramitación, ¿no? Pero bueno, como decía, la violencia sexual era, bueno, y sigue siendo, por supuesto, una cuestión primordial en la agenda política feminista. El caso de la manada puso el foco sobre las deficiencias del sistema, pero que no ocurrían solamente en el caso de la manada, sino que son un constante, porque llevamos 30 años sin hacer políticas públicas en cuestiones de violencias sexuales. Amnistía Internacional presentó el año pasado un informe sobre esto que era brutal, de la situación de las víctimas de violencia sexual en España, y mientras que la violencia de género, digamos, se ha avanzado, aquí no hay ningún avance, incluso hay algún retroceso, que esto ahora lo comentaré. Nosotras, esta ley, ante todo decir que bueno, tenemos que agradecer a todo el movimiento feminista que ha colaborado en la redacción, que ha aportado un montón de cosas, por supuesto el foro, Begoña San José también en concreto ha venido muchas veces a leer los borradores, etcétera, y por citar a otras personas, bueno, pues Patricia Faraldo, que esto lo considero importante porque está en la comisión de codificación y ella, digamos, es una de las personas que propone la redacción que nosotros damos al Código Penal, con lo cual esperamos que la impulse. Antígonas, Gustavo Montero, también asociaciones profesionales como la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Entonces, bueno, es una ley que ha partido, digamos, de muchas personas y de muchas asociaciones que han colaborado para que esto sea posible. Como decía, en violencia sexual no solamente es que no se haya avanzado en los últimos 30 años, sino que es que a veces se han dado pasos para atrás, ¿vale? Antes los delitos de violencia sexual eran delitos contra la honestidad.
con lo cual si la mujer no era considerada honesta, no era un crimen violarla. O sea, por ejemplo, una mujer que ejercía la prostitución no podía denunciar por haber sido violada porque se consideraba que no tenía ese derecho por no tener la honestidad, digamos. Esto que se cambió al inicio de los 90, que ya se recoge el término libertad sexual, en la práctica, en lo que es la práctica judicial, no acaba de cambiar, porque la realidad es que las mujeres siguen siendo juzgadas, sufren un proceso de revictimización secundaria muy duro, que esto hace que muchas no denuncien y que en realidad desconocemos la magnitud del problema, lo cual es también importante a la hora de, pues cuando calculábamos recursos, etcétera, que hay que presentar, que hay que destinar a esto, en realidad no se sabe. Se estima que una mujer es violada cada 8 horas aproximadamente, y digamos eso se estima porque la mayor parte de las agresiones sexuales, las que ocurren dentro del domicilio familiar, las que son llevadas a cabo por el marido, etcétera, no se denuncian. Entonces es muy difícil conocer la realidad de este problema. Esta ley es una ley integral, entonces sigue el modelo de la Ley de Violencia de Género, de la Ley 1/2004. ¿Vale? Los principios, digamos, que la rigen es regirnos por los mandatos internacionales, quiero decir, desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a disfrutar de la libertad sexual es un derecho humano, y incorporamos los criterios internacionales en cuanto al consentimiento, que es, por ejemplo, lo que fija el Convenio de Estambul, que los delitos de agresión sexual se tienen que tipificar en torno al consentimiento y no a otras cuestiones como la violencia o la intimidación. Y incorporamos, se considera como una forma de violencia machista en base a lo que el Comité de la CEDAW establece, que bueno, es evidente que es una violencia machista, no la violencia sexual, pero por si es necesario buscar, digamos, el argumento teórico, es una violencia que es ejercida por el hecho de ser mujer o que sufren de una manera desproporcionada las mujeres, y está claro que las agresiones sexuales son sufridas muy mayoritariamente por mujeres y por niñas. La ley tiene siempre en cuenta el criterio de interseccionalidad para tener en cuenta que hay mujeres que por su situación particular están en una condición de mayor vulnerabilidad y que hay que atender a esa interseccionalidad, y conectando con ello, la situación administrativa irregular no es un impedimento para disfrutar de los derechos de esta ley, que nos parecía muy importante. Hubo el caso, por ejemplo, de Huelva, que esas mujeres no pueden ni siquiera denunciar, no tienen ningún derecho. Entonces, bueno, como decía, estos son los principios, los títulos, ¿vale? Aborda una serie de temas, ¿vale? El primero es la prevención y la sensibilización. Nos parece muy importante porque siempre cuando se habla de estos temas en el Congreso se va siempre al castigo, ¿no? Pues hay violaciones, pues aumentamos la pena, la prisión permanente revisable. Pero no se está haciendo nada para prevenir, parece, ¿no? Entonces, consideramos fundamental que haya una política de prevención, por ejemplo, en escuelas es fundamental. Aquí es donde un monasterio, ¿no? La de Vox dice que están dando clases de zoofilia a los niños. Pero, claro, esto es con lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Que cuando se presentó esto era muy favorable y no esperábamos que esta fuera la reacción. La reacción actual es esta, que se están diciendo estas barbaridades, entonces pues va a ser, por ejemplo, yo creo más difícil llegar a un consenso sobre estas cuestiones, pero que parece fundamental el que el consentimiento se trate ya en las escuelas, en los institutos, etc. El segundo título aborda la formación a profesionales, porque es muy importante que haya formación, que haya protocolos que se sigan. Quiero decir, ahora por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en Madrid, si una mujer sufre una agresión sexual, debería de dirigirse al Hospital de la Paz. Si no se dirige al Hospital de la Paz, ya lo ha hecho mal. Normalmente una mujer cuando sufre una agresión va primero a la policía, cuando lo primero que debería hacer es ir al hospital. Entonces esto sería muy importante, por un lado, difundirlo, y por otro lado, que los propios profesionales conozcan cómo se tiene que trabajar, porque hay muchos casos en los que bien no se destruyen las pruebas o no se toman adecuadamente, se espera mucho tiempo, una serie de cuestiones que, o bueno, las preguntas que se formulan, etc. Entonces sería la formación a los profesionales que trabajan en ello. El siguiente aborda los derechos de las mujeres, entre los que, por citar los más importantes, tendrían derecho a una asistencia jurídica gratuita, como la Ley de Violencia de Género, también una serie de derechos laborales y, sobre todo, importante que para acceder a todos los tratamientos que se abordan desde el punto de vista del trabajo social o también desde el punto de vista de sexualidad, no necesitarían presentar denuncia, que esto era, digamos, una demanda muy importante para que digamos, todas puedan tener al menos reparación cuando, por una cuestión personal, porque quién es el agresor, etcétera, no se atreven o no quieren denunciar.
La tutela penal, que esto bueno, era como el meollo de la manada, ¿no? Por supuesto, se propone una nueva regulación penal. Esta regulación penal no es punitivista, en el sentido de que las penas, digamos, se mantienen, porque no creemos que ahora mismo sea un problema de penas, sino más bien un problema de cómo se califican los delitos. Entonces, nosotras proponemos que haya un único delito de agresión sexual, único, que eso sí, se gradúe la pena en función de la mayor o menor gravedad del hecho. Obviamente un tocamiento por encima de la ropa no puede ser penado por lo mismo que una penetración, que además va con humillación, con vejación, etcétera, con lo cual se gradúa obviamente en función de la gravedad del hecho y también de quién haya sido la persona. Nosotros consideramos que lo haga tu padre, tu hermano, tu marido, debe de ser un agravante y no un atenuante, mucho menos como hasta hace unos años que no estaba ni tan siquiera penado. Y por cierto, el uso de la burundanga, que actualmente no es un atenuante, pero funciona como tal, porque se considera abuso, porque la mujer, claro, obviamente no puede defenderse, y entonces en la práctica resta la pena. Eso se incorpora como agravante, que hay obviamente una premeditación, deja a la persona en una situación, a la mujer en una situación de total indefensión y por tanto ha de ser considerado como agravante y no al contrario. Y se incluye un delito de agresión sexual en grupo. ¿Por qué? Porque últimamente están aumentando muchísimo los casos y entonces para que ya no haya problemas a la hora de tipificarlo, porque vemos que los jueces pues como que no se apañan ahí, tienen muchas dudas, entonces unos ven una cosa, otros ven otra, entonces directamente pues este es el delito para que no haya dudas. Por supuesto, eliminamos criterio de intimidación y violencia, es decir, si una persona agrede sexualmente a una mujer, un hombre, y además de agredirla sexualmente, la agrede físicamente, pues eso deberá ser penado. Pero lo que eliminamos, que esto es tremendo que existe a día de hoy, y que es esa herencia que tenemos del delito de la honestidad, que es que ya no se llama delito de la honestidad, pero se enfoca en si la mujer se ha defendido o no. Y además, actualmente no hay ninguna perspectiva de género, porque es obvio que una mujer no se va a defender violentamente contra un número de agresores. Lo que una mujer hace, en general, es intentar sobrevivir, es una cuestión lógica. Que eso esté sirviendo para enfocar a la mujer, para disminuir la pena, es una barbaridad que debería ser desterrada y que además así lo están pidiendo los organismos internacionales. Y... ¿ya cuándo fue? 2 minutos. Vale, acabo ya, aparte de esto, incluimos toda una reforma procesal para mejorar el estatuto de la víctima, haciendo, así cuestiones importantes, que se pueda hacer una prueba anticipada. Por ejemplo, como la víctima de la manada no era víctima de violencia de género, de acuerdo a la actual ley, tuvo que desplazarse a Pamplona para ir a testificar. No disfrutaba de una serie de ventajas que sí están ahora puestas para las víctimas de violencia de género. Entonces creemos que la posibilidad de declarar por videoconferencia, de que se disminuya el número de declaraciones, porque es al final un proceso de revictimización terrible, que es una mujer que tiene que contárselo a la policía, luego al juez de instrucción, luego otra vez entonces eso, disminuirlas, haciendo la posibilidad de prueba anticipada. Y bueno, una serie de requisitos, de objetivos institucionales y de rendición de cuentas se incluyen para luego valorar la ley. Por último, ya nombrar, se comentó mucho de esta ley que queríamos tipificar los piropos, ¿vale? Esto, obviamente responde a la reforma patriarcal, que obviamente no le gusta esta ley, porque lo que se está tipificando, lo que se está metiendo como delito es el acecho callejero, cuando a una chica se le está creando, chica o mujer, se está creando una situación objetiva de intimidación, es decir, un tipo que te va siguiendo, diciendo X barbaridades sexuales, masturbándose, etcétera, que a día de hoy no se puede ni denunciar esto. Y se incluye también el daño social, que también parece una cosa que fue una propuesta de las trabajadoras sociales, que es que actualmente el Código Penal te cubre el daño físico y el daño, digamos, monetario, ¿no? Sobre todo. ¿Qué ocurre? Que el daño físico, en una violación, el daño que una persona sufre, el daño moral, digamos, teóricamente también se cubre, pero se cubre muy raquíticamente. O sea, las indemnizaciones que se dan por una violación es terrible, ¿no? Cuando una víctima luego pues tiene que pasar un procedimiento psicológico larguísimo, etc. Y no se tiene en cuenta tampoco la procedencia social de esa persona, lo que para esa persona supone. Por poner un caso, una mujer que es musulmana en la comunidad musulmana puede quedar completamente fuera de su comunidad. Entonces también esto se contempla, que se tengan en cuenta todas estas circunstancias de la víctima a la hora de repararla, ¿no? Porque sobre todo lo que tiende la ley es a la reparación de la víctima, a poner a la víctima en el centro y a tener una perspectiva más de género, más de igualdad.
Y ya con esto finalizo, y bueno, ya solamente decir, ya finalizo con esto, que al hilo de lo que decía Paqui, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la situación política es bastante compleja, que nos pueden venir dadas bastantes sorpresas por todo lo que, bueno, las últimas noticias que estamos oyendo en los últimos días, que esto hay que seguir empujando porque bueno, yo creo que si empujamos, que eso, que a ver Ciudadanos dónde se pone, Vox parece que se está desinflando, entonces aunque parezca difícil, creo que se puede conseguir, que la ley tiene un gran avance, luego probablemente las preguntas me diréis todo lo que le falta, pero la ley, no obstante, de lo que hay ahora, creo que es un gran avance. Si esto se consiguiera, incluso si se consiguiera parte, respecto a cómo estamos ahora, sería muy importante. Entonces nada, que bueno, hay que seguir empujando desde las calles y desde las organizaciones a ver si conseguimos que se den pasos hacia adelante. Y ya está.